Vamos al número 7 en esta serie sobre el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? El nombre Paracletos. Jesús aquí en Juan 14 está hablando con sus discípulos, no al mundo en general, no a las multitudes, que entre ellos había amigos, discípulos, simpatizantes, enemigos y demás, todo revuelto. Aquí únicamente con sus discípulos, y dice lo siguiente, dice versículo 18, les está hablando de lo que va a suceder cuando Él se va. Y hasta les dice, y algunos de ustedes se están poniendo tristes, dice, porque estoy diciendo que me voy. Pero dice versículo 16, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, esas preposiciones con, en y finalmente sobre es lo que tenemos que ver hoy. Tres relaciones o referencias que podemos tener como seres humanos en dado momento con el Espíritu Santo, que es Dios, que es el que se movía sobre la faz de las aguas en la creación, que es personal. La Biblia dice, no contristéis al Espíritu Santo, puede ser blasfemado. El Espíritu Santo entonces es divino, es Dios, es creador, es consciente, es personal. Habla, el Espíritu, dice Pablo a Timoteo, dice, el Espíritu dice claramente, entonces verbaliza, y como hemos visto desde el inicio de esta serie, es el dador de las Escrituras, es el que nos coloca y nos ratifica y nos testifica que somos hijos de Dios, es el que nos convence, nos redarguye, nos consuela. Entonces dice, por ejemplo, os dará otro consolador. Ahora, en griego hay dos palabras para decir otro, y nosotros nomás decimos otro. Y a veces nada más agregamos otra O. ¿Quieres este? No, otro. ¿Este? No, otro. Entonces como que le agregamos una, dos o tres O's más para dar énfasis y hacer más diferencia. No ese, sino otro. ¿Cuál? Lo otro. Entonces le agregamos una L. Lo otro. No esta, sino la otra. Entonces, y aquí uno es para decir otro igual. Otro es para decir otro diferente. Son palabras muy diferentes en griego. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque Jesús usa la palabra otro igual. Homos. Como homogéneo es todos del mismo género o tipo. ¿Ok? Entonces, algo que es homogéneo. Entonces, otro igual que yo. Eso es lo que Jesús está diciendo. No otro diferente. Si te pones un suéter, te estás vistiendo y dices, ay no. Entonces me quito ese suéter y pongo otro igual que sí combina, pero el primer suéter tenía una mancha. Entonces me pongo otro igual, otro azul marino que combine. Pero puedo decir, no, de plano, no te pongas un azul marino porque no combina. Otro diferente. Jesús no está diciendo, os dará otro consolador diferente, sino otro consolador igual, otro llamado a estar junto. Quiere decir esto, que el llamado divino, el llamado de Dios por ser quien es estar junto. Otro como yo, dice Jesús. Porque es llamado Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, con nosotros. Eso es su llamado, eso es como su vocación o su función como Dios, estar junto, de involucrarse íntimamente y francamente en nuestra vida. Y luego dice, otro consolador, dice, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces Jesús está diciendo en efecto esto. Cuando inició su ministerio, ¿te acuerdas? En Lucas capítulo 4, dice, entra en su sinagoga, en el momento de lectura pide él la oportunidad y luego pide el rollo de Isaías, lo va abriendo al lugar donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Entonces Jesús inició su ministerio público, su vida pública con eso, el Espíritu está sobre mí. Siendo Dios, el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Siendo Dios, Él no tomó un paso, ni predicó un sermón, ni hizo un milagro, sino estar investido, como vimos hace 8 días, investido de poder de lo alto.
lleno del Espíritu, Él siendo Dios. Pero siendo hombre nos ubica y nos aclara, esto es el ser humano, así tiene que vivir, lleno del Espíritu, con el Espíritu sobre ti, envuelto y cubierto por el Espíritu de Dios. Entonces, otro como yo. Pero ¿qué hace Jesús cuando llega al templo? Hace un látigo de cuerdas y empieza a sacar los cambistas y a deshacer el tianguis que se fue armando por costumbre y dejadez durante mucho tiempo en el templo, en los patios del templo. Ahora, ¿qué sucede cuando el otro como yo, otro como Jesús, llega al templo, que es nuestro cuerpo? El templo del Espíritu Santo, dice la Biblia, que es nuestro cuerpo. Entonces, cuando llega el otro como Jesús a este templo, ¿qué hace? Y de nosotros decimos, ¡ay! ¿Cómo te digo? Se siente tan precioso. Ay, así estás con tu espíritu, así tú. Ay. Llega y hace un látigo de cuerdas y empieza a sacar los cambistas y los que venden animales y hacen ruido y apeste en el templo de Dios. Y dice, quiten estas cosas de aquí porque han convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Y quiere decir que este templo del Espíritu Santo es una cueva de ladrones. ¿Y cómo va a estar? Va a tener pósters de chicas, va a oler mal, caguamas vacías, todo, o sea, un chiquero. ¿Y cómo es cuando llega Dios a tu vida? Y empieza a sacar y escombrar y barrer y lavar y dice, ¿y esto qué? ¿Lo voy a tirar? Esto no, es mi anuario de quién sabe qué, de prepa, de secundaria. No, eso no, es un recuerdo lindo para mí. Está feo, lo voy a tirar. Porque es la casa de mi Padre. Entonces, otro consolador. ¿Y no te ha pasado eso? Que de repente, o sea, sí en un momento dice, si te sientes vacío, si no encuentras propósito para tu vida, ya estás en su voz así. Ven a Jesús. Él te ama, claro que te ama. Te hizo y te hizo con un propósito y te hizo para llenarte. Pero no está así. Eso es una experiencia nueva era, si tú quieres. Pero, y sí, llega así y dices, ay, ven, no es Jesús. Y dices, ay, pero ¿qué sucede realmente? Empieza a voltear cosas, empieza a patear, empieza a juntar y llenar bolsas y bolsas de basura. Y cosas, y dices, esto está bueno todavía. Mira, te sientas en este sillón y te pica un resorte, lo voy a tirar. Pero este sillón lo tengo mucho tiempo, está horrible y huele mal. Y cuando llega Dios a tu vida, de repente todo tú eres obsoleto y no te gusta. Y empieza un trastorno y una revolución, te descubres como un obsoleto ante Dios. Y tú tienes la idea, ¿verdad?, que el obsoleto es Dios, que para volver a Dios tienes que hacerte como los viejitos y tienes que adoptar una forma de orar como tu abuelita con su vocecita. O sea, y orar al Señor. O sea, ¿te das cuenta? O sea, que el obsoleto eres tú, no Dios. Él es nuevo, Él es fresco, es de Dios eterno. Él es el anciano de días, pero sus ojos como fuego, no tiene cataratas. Y te ve y te cala su mirada. Y estás, así. Ok, bueno, entonces Jesús dice eso. Otro consolador. Los discípulos no entendían, pero pocos días antes, había hecho esa limpieza en el templo. Y casi lo quieren arrestar sus discípulos nomás. Jesús, cálmate, nos están mirando. Y eso es lo que sucede. Y Él empieza a interrumpirte, a corregir, a enderezar, pero lo traducen el otro consolador como yo. Otro como yo, dice Jesús. Porque la finalidad, la neta, después de todo, cuando Jesús llega a tu vida, la suma total es consolación. No estás vacío, no estás solo. Hay perdón, hay paz, hay gozo, hay esperanza. Pero qué tormenta, qué revolución mientras. Pues así es. Y hemos hablado hace mucho tiempo de un poema que se llama El Lebrel del Cielo. El lebrel es un perro
que es de cacería y su especialidad es cacería de liebres. Por eso es el lebrel. Dices, sí, hay muchas cosas muy sencillas en la vida. Pero tú y yo no somos el lebrel y nosotros queremos ser como de UFC, que miradas así, como siempre se están viendo los boxeadores así, y se ofenden y se insultan y quieres verte y sentirte muy así. No, tú eres el conejito. Y sueltan el conejo y sueltan los perros y están y el conejo dice, ay, mamita. Entonces a correr, hijo, y a ver, ¿y sabes qué? Te va a alcanzar, porque el conejo es veloz. Pero el lebrel tiene el pelo corto y te metes en el matorral y el lebrel también y no se le atora porque no es greñudo, es liso. Y es atlético y no pesa y tiene piernas más largas y sus patas así. Entonces tú haces trun, 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 como conejo, trun, 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 así. Y el lebrel simplemente, así. Y cada paso que tú tomas, él ya te regresó. Y por fin sientes su aliento en tu nuca. Y sus dientes, ¡zas! Y al último de repente encuentras que es el amante de tu alma, que es Dios mismo que te perseguía y te agarra entre sus dientes. Y ya eres preso, ni modo. Y toda esa perseguida, toda esa, ¿qué me va a suceder? Era para salvarte y para reconciliarte con Él. Pero así no lo toma nuestra alma. ¿Por qué? Porque nos encanta ser unos liebres jugando sobre el pasto y haciendo así. Y que, lobo, ¿estás ahí? No, todavía no. Y seguimos caminando en el bosque. Ok. Entonces, y el ser humano es muy así. Y Dios lo sabe. Pero cuando ya chocó contigo la eternidad, pierdes. De una forma u otra pierdes. Entonces, esa gran derrota que nos salva tiene que haber sucedido. Porque dice versículo 17, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué? Porque no le ve. Y llega un momento que tú y yo nos damos cuenta, no lo veo, pero siento su aliento y oigo sus pasos. Y está, ese lebrel ahí en el bosque, digo, ya me olió. Sí, mi conejito, ya te olió. Ya estás para el rastro. Entonces así, no, ya te va a alcanzar. Corre si quieres, es más divertido. Y hace buena película y después cuando cuentas tu testimonio, tú dices, no inventes, qué testimonio. Pero realmente es eso, te va a alcanzar. Y es más, ya te viene alcanzando algunos que están aquí, que todavía estás. Bueno, lo que pasa es esto, que hay mucha hipocresía en las iglesias. Y luego todo se trata de dinero. Y luego no viven lo que predican. Y luego yo tengo un pariente que es cristiano y ¡ay, qué flojera! Y cómo regaña y cómo. Se no deja en paz. Y tienes todas tus excusas y argumentos y todo eso. Pero imagina, ahí está el lebrel. Y ya te olió. Y tú estás así, voy a caminar sobre piedra y no dejar huellas. Ya te olió. Y estás suda y suda, te huele más. Entonces estás, y huele tu aliento. Y ya sientes así. Eso es. Y el lebrel no va a decir, y va a decir, momento. Invoco artículo tal de la Constitución, derechos de liebres y conejos. Primero, todos tenemos derecho de ser conejos o liebres y vivir como queremos y creer como que. Y el lebrel va a decir, ya eres mío. Simplemente. El lebrel nomás se ríe del conejo. Ok, el Espíritu de verdad del cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, ya conoces ese aliento, el aullido y ladrado del lebrel, allá lejos, ya lo conoces. Dices, ay, ya viene por mí. Así es, ok. Pero el mundo no le ve. Entonces cree que si no lo veo, no existe. Pero tú y yo estamos dándonos cuenta. No, sí, Dios existe y se está dando a conocer. Y me anda persiguiendo. Entonces hemos tenido que llegar hasta eso mínimo. Y te recomiendo, si tú todavía sigues con tus vueltas,
en la pista, pensando, si yo sigo corriendo, un día el lebrel va a cansarse y ya no. No, es el lebrel del cielo, no se cansa. El conejo se va a cansar antes, mejor ríndete ya. Es más bonito, finalmente vas a perder. Ríndete, porque te persigue para salvarte. Y el mundo no lo puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? Porque estaba sobre Jesús. Mora con vosotros. Cuando ellos iban en la barca, cuando iban en las plazas, cuando entraban en una sinagoga, cuando Jesús calmó la tempestad, cuando sanó a un ciego, cuando consoló a Jairo por la muerte de su hija, cuando dijo, Lázaro, ven fuera, ellos moraban con ellos y decían, oh, hasta las olas y el viento le obedece. Ok, eso es, o sea, moraba con ellos, pero no estaba aún en ellos, dice estará. Ellos estaban en un inter que nosotros no. Para nosotros el paquete está completo y tenemos que llegarle nada más, pero ellos todavía Jesús no había muerto, entonces la reconciliación no era real todavía, era en espera y aún no había resucitado, porque el poder de Dios, el Espíritu Santo en nuestra vida es para demostrar que Jesús ha resucitado. Entonces, como no había resucitado, no había modo por no efectuar la reconciliación y el perdón de pecados y colocarles como hijos, todo lo que hemos venido estudiando, no había forma también de que Él estuviera en ellos, que ellos se hicieran o fueran convertidos en el templo del Espíritu Santo. Y para que a través de ellos, estos hombres que no eran perfectos, eran miedosos, torpes y demás, olvidadizos, nunca ponían bien atención a Jesús. Imagina, si a ti te cuesta memorizar un texto bíblico, pues ellos también, o sea, tenían toda la vida estudiando la Biblia y aún así no podían relacionar las Escrituras con lo que veían en Jesús. Alguien les tenía que hacer el favor. Entonces, mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces vamos a ver 2, 3 cositas. Vamos adelante, capítulo 16, Juan 16, versículo 7. Jesús está diciendo, ustedes están tristes porque digo que me voy. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, otra vez el que es llamado a estar junto, no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. Fíjate, luego andamos tratando de convencer al mundo, o a tus hijos, o a tus sobrinos, o a tu esposo, tu esposa, a tu pastor, eso es pecado. Entonces mencionas, no, el tatuaje es pecado, es como si hicieras graffiti en la casa de Dios porque tu cuerpo es templo. Ok, entonces ustedes mujeres que tatúan su maquillaje, sus cejas y sus párpados, ¿qué onda? Ay, pero eso no es graffiti, eso es arte. Pues un grafitero cree que es arte lo que él hace en la pared de tu casa. Ok, entonces no agarres así las escrituras así nomás, porque vas a lastimar y vas a quemar y al final sales quemado tú, porque mira, ya te incomodaste, ¿verdad? Ok, entonces, pero eso es un ejemplo. Esos argumentos, eso es pecado, eso es pecado. El Espíritu viene a convencer de pecado porque no creen en Jesús. No porque van a antros y se emborrachan. Ok, es pecado, pero ¿sabes qué? El que lo hace no siente que sea pecado. Lo es y no lo siente. Pero ¿sabes qué? El Espíritu viene y empieza a redarguir y dice, tú no crees en Jesús. Y luego te sucede aún ya de creyente y tienes años creyendo y Dios me tuvo que redarguir hace un par de meses. Simplemente tú no me pides lo que realmente quieres. Yo estoy, claro que sí, he pedido grandes cosas por México. No me estás pidiendo lo que tú quieres. Siempre vienes que si vienes a abogar por otro, te voy a hacer caso, pero si pides algo para ti, que yo no te lo voy a querer dar, entonces aún no me conoces y no confías en mi amor y no he podido hacer nada contigo. O sea, me súper redargulló. Qué difícil. Ok, entonces nos convence de pecado por cuanto no creen en mí, dice Jesús. Entonces, simplemente ve sobre eso. ¿Por qué no crees en Jesús? ¿Por qué no crees en Jesús? No sé, creo en Jesús. ¿Cómo? A ver, explícame cómo crees en Jesús. ¿Qué es creer en Jesús? Hazles 1000 preguntas. Eso es lo que Dios nos hace.
Y dices, no sé, perdón, me rindo. Así, pero cuando dices, eso es pecado, dices, y aprendes a esquivar los golpes, a agacharte, a defenderte, a echar patadas, a hacer fintas. O sea, simplemente te haces muy diestra en esa jugada de esquivar y evitar lo que un día vas a tener que reconocer. Entonces dice, de pecado por cuanto no creen en mí. De justicia, dice, por cuanto voy al Padre. Que hay uno, o sea, yo ya estoy así, llegando a mi tope, a mi límite, de gente que usa como argumento, es que hay mucha hipocresía entre los cristianos. Es más, entre todas las religiones. ¿Cómo lo sabes? Es que yo he ido a iglesias. Eres un hipócrita. Porque has encontrado a mucha gente que es sincera, que es linda, que refleja la gracia de Dios, que refleja humildad ante su Creador. Y sí conoces a gente así. Y es más, tu misma lógica ya te delató. ¿Por qué? Porque crees que sí hay algo verdadero en el cristianismo. Porque si no, no estarías calificando esto como falso, hipocresía, hipócrita. Estarías diciendo, este es hipócrita, pero gracias a Dios que sí hay verdaderos. ¿Por qué? Entonces, simplemente eso es una ley de la lógica. Y todos así se están autocondenando de falsos y de hipócritas cuando usan ese argumento. Entonces, de justicia por cuanto voy al Padre. O sea que hay alguien que sí es aceptable ante Dios. Que Jesús resucitó y fue al cielo. Y que vive. Eso es muy importante, y que vive. Entonces, ahora, y dice, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ya quedó claro que el marxismo no funcionó. Ya quedó claro. Donde quiera que se ha aplicado, y con toda libertad para aplicarlo, no ha funcionado. Ya quedó claro. Y eso es lo mismo que está diciendo Jesús. El sistema que el príncipe de este mundo, Satanás, el sistema que él ofrece, las promesas que ofrece, los incentivos que ofrecen, no sirven y son un fraude. Entonces el príncipe de este mundo ya fue demostrado como fraude. Entonces, de juicio, el Espíritu Santo viene y se junta a nosotros y nos dice, hey, pasa alguna cosa, estamos en una conversación, leemos, escuchamos alguna noticia y estamos, oye, y dice, te estoy diciendo, te digo, y nos convence de pecado por cuanto no creemos en Jesús, de justicia porque Él fue al Padre, y de juicio porque ya quedó claro que es un fraude el sistema de este mundo. Es un fraude. Ya quedó claro. Y llega el momento, entonces vienes y ya doblas tu rodilla ante Jesús. Y todos o estamos pasando este momento o lo hemos pasado ya. Entonces vamos a la siguiente relación con el Espíritu Santo, que es mora con vosotros, dice Juan 14, 17, y estará en vosotros. ¿Y eso qué está diciendo? Pues lo que ya hemos visto, que por cuanto sois hijos, Gálatas 4, 6, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba Padre. Otro es cuando Jesús en capítulo 20 de Juan, aquí más adelante, después de su resurrección, antes de ascender, se encuentra con sus discípulos y sopla y dice, recibid el Espíritu Santo. Y lo próximo que vemos con ellos es que ya tienen un discernimiento. Capítulo 21, Juan le dice a Pedro, un desconocido les está hablando desde la playa, ya pescaron algo y Juan dice, Pedro, es el Señor. Y empieza a suceder algo, un contacto, un discernimiento, y los vemos en capítulo 1 y 2, en el libro de los Hechos, unánimes, todos ya en unidad, siempre se peleaban para ver quién era el más importante, y había competencia y mucho de eso, cosas que también se ven en iglesias que no son perfectas, y mucha inseguridad humana nos impulsa a cosas imbéciles y demás. Pero realmente ya estamos viendo estos hombres y como 120 personas unánimes, eso es una obra de Dios. Porque tú para saber dónde van a pasar Navidad, hay un pleito cada año, ¿sí o no? Entonces 5 o 6 personas no se pueden poner de acuerdo.
Y 120 personas unánimes es una obra de Dios. Y estaban todos unánimes en oración y llega el cumplimiento de la fiesta de la cosecha, las primicias de la cosecha, y viene sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces, eso ya es Hechos capítulo 2. Ahora, vamos adelante con eso, por favor, a Romanos. Después de Juan está Hechos, y luego después de Hechos, el libro de Romanos, la epístola escrita a los Romanos, nos va a decir algo sobre eso. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre morar con nosotros, y esa cosa de ser el lebrel del cielo, y nos persigue, y por fin ya nos captura, nos toma presos? Lo que un escritor llama la derrota bendita, que es, y cada historia de conversión, y si no tienes eso, que llega el día de tu derrota, que Dios te conquistó, te convenció, y te derrites, y te rindes, y dices, está bien, como tú quieras, ya soy tuyo. Y no es tanto que, o sea, toda la vida nos enseñan, si algo quieres, esfuérzate y tómalo. Y Dios dice, ándale, tómalo. Y nos tira, y nos vence. Y dice, eres tan así, machín. Mira, yo ni con puño, nomás te hago así, ¡pum! Y ya estás, ¡ay! Dios, sálvame. Ok, Romanos 8, versículo 9. Es muy importante para nosotros recordar con quién estamos tratando cuando hablamos de Dios y cómo Él se controla y se limita. Dios limita y controla toda esa grandeza de poder que llena el universo de galaxias y relámpagos y gases, y enciende las estrellas y hace todo eso, y terremotos, y calma el mar. O sea, ¿cómo es que Él puede calmar una tormenta? O sea, y Él así. Y entonces, ¿cómo es que Jesús podía estar junto a sus discípulos en la barca? ¿Cómo es que después de su resurrección podía decir, no soy fantasma, tóquenme, soy real, soy yo? Entonces Él toma ese poder y lo limita y lo hace chiquitito para tratar con nosotros. Entonces ve eso, lo que dice aquí en Romanos 8, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces pasamos de mora con, sino ahora es mora en vosotros, y vemos lo que sucede. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces, uno puede estar toda la vida en esa relación que mora contigo. Mora en tu esposa, mas no en ti. Y te convence y te incomoda y dices, sí lo voy a hacer, sí lo voy a hacer. Y muchos hombres tienen ese problema, ¿no? De que, no, pero eso es para viejas. ¿Has podido tú, o macho, calmar una tormenta? ¿Abrir ojos de un ciego? ¿Has podido levantarte de los muertos? Ni puedes levantarte a contestar cuando tocan la puerta. Están tocando el timbre. O sea, ¿qué hubo? Jesús rodó la piedra de su propia tumba. ¿Ok? Entonces, no es para viejitas. Dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces, que no estés el resto de tu vida, si es posible el resto de este día, con ese contacto así, parcial, que bueno, sí es cierto. O sea, como convencido de pecado, de justicia y de juicio, pero solo mora contigo, pero no está en ti. Porque dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y no importa tu simpatía, Jesús no tiene simpatizantes. Tiene discípulos. Jesús no tiene amigas, tiene una esposa que es la iglesia. Entonces es eso, tienes que estar dentro o fuera. Y si quedas en la puerta, siempre ¿qué te dicen? ¡Cierra la puerta! Entonces entra o sal, pero ya. Entonces muy importante con eso es que si es posible, si te encuentras en esa relación de que simplemente está contigo y te convence, te redarguye, te incomoda, te llama, te coquetea y no caes y no le entras, trata de resolver eso hoy. ¿O tienes otra cosa más urgente o más importante que tu eternidad? Y no desprecies al que más te ama.
Entonces dice, versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Entonces a todos nos está pasando. Este cuerpo está muerto. Lo único que me falta es caer en el foso. Pero ya se está muriendo. O sea, tú puedes verte en el espejo. Tu cuerpo está muerto. Y simplemente no deja de patalear, pero pues un día ya queda quieto. ¿Ok? Pero dice, no obstante, el espíritu vive a causa de la justicia. Y algo muy importante con eso es ver que Efesios 2 dice que nosotros anduvimos muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, y éramos hijos de desobediencia igual que los demás. Lo que hizo la diferencia no era una disposición mía, no era una oportunidad diferente que alguien tuvo y que yo sí, que ellos no, o algo así, sino lo que hizo la diferencia es esto. Pero Dios, por su gran amor con que nos amó. ¿Por su qué? Por su gran amor con que nos amó. Él hizo una diferencia. Entonces, yo muerto, si el muerto está muerto y está así con sus manitas así en el ataúd y su lirio, a ver qué le ponen, su gardenia si tú quieres, pero así está el muerto. Si le para una mosca, no está así. Está muerto. Entonces, ¿cómo ese muerto se va a ayudar? Pero Dios, como Lázaro, ven fuera. Lázaro no pudo hacer nada por sí mismo, pero Jesús lo llamó y pudo salir caminando de su tumba. Entonces, el cuerpo está muerto, pero el espíritu vive. Y no es nada crepuscular, simplemente es que hay algo nuevo sucediendo. Aunque esto tiene que pasar de existir, hay algo que aún no se ve, que no deja de existir, lo que Él ha hecho nuevo en nosotros. Entonces, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Otro punto muy importante, no dice a causa de la obediencia, porque habemos dos tipos normalmente, entre cristianos y entre la población en general, es esto. O somos legalistas o somos moralistas, o tenemos una mezcla propia de casa de esas dos cosas. ¿Qué es el legalista? El legalista trata de pecar lo menos posible, trata de no romper mandamientos, trata de evitar penitencias y el confesional. Trata de llevar el reporte más rápido y liviano al confesional y tener que pagar menos. Entonces eso es el legalista. Trata de ser puntual para que no vean lo demás que no está bien. Trata de servir con mucho fervor en la iglesia, pero para que no vean todo lo apestoso que él oculta. Entonces trata de ser bueno, pero realmente es lo menos malo posible. Ahora el moralista, eso sí, eso nos cae bien. Nada más que nos intimida y al final nos deprime, porque el moralista hace que no le cuesta. Ay, pero yo siempre amo a mi prójimo, yo no odio a nadie. A mí me encanta servir, amo a todo el mundo. ¡Mua, mua, mua! Y avienta besos a todo el mundo y así siempre feliz. Y siempre le vas a ver en la alabanza así. Es la persona más alegre, más inspirada, más todo así. Pero ambos tienen esto. El legalista está tratando de conservar un promedio para que no lo expulsen de la escuela. El moralista está tratando de subir su promedio para que le den beca. Pero ambos empiezan con un promedio que les establece en la escuela, que les mete siquiera un pie dentro de la escuela. Pero no estamos en una escuela, ¿te has dado cuenta? Y no hay promedios. ¿Cómo haces un promedio contra Jesús? Dios no califica, no te dice, ok, Jesús saca un 10. Ay, mira, está Jaime, ya subió de 8.3 a 8.5, le vamos a dar beca. ¿Y la beca de qué sirve? No, entonces más trabajo, hijo. Te dan una beca y tienes que estudiar más. Y eso es la vida de muchos cristianos. No te expulsan de la escuela y, eso quiere decir que todos los lunes tienes que reportar y así, honores a la bandera y entregar tareas. Mejor te expulsaban de la escuela, ¿no? Ya descansas, vas y trabajas por ahí y ya. O el que ganó la beca siempre está así, viendo quién, porque solo van a dar 20 becas este año. 1, 2, somos 21. ¡Pah! Y tienes que quitar a uno de la competencia, porque si no, tú pierdes tu beca. Entonces competir es cansancio. Y viene Jesús de repente y dice, venid a mí,
todos los que están cansados y trabajados, yo les daré descanso. Tomen mi yugo y aprendan de mí, porque soy manso y humilde. No compite, no está tratando de mejorar un promedio y no le puedes impresionar con tu promedio. Tu rendimiento, aunque suba, no le va a llamar la atención. Entonces, el Espíritu vive a causa de justicia. Y la justicia es impartida, es una ilusión que nosotros como seres humanos siempre queremos abrigar, de que yo tengo una justicia propia, como que algo que Dios me ha dado para que lo cultive, lo desarrolle, que lo multiplique y que lo haga más grande. Entonces mi justicia, y no sirve mi justicia. La palabra de Dios dice que mi justicia, mis mejores momentos, mis mejores logros, todos mis dieces son trapos de inmundicia. Valen un 5, mis dieces. Entonces, ¿por qué me esfuerzo tanto? ¿Porque eres legalista o porque eres moralista? Pero cuando te das cuenta que estabas muerto y Él te levantó, entonces dices, bueno, Él no dijo, a ver, Marta y María, ¿me pueden entregar todos los reportes y el cuaderno de comunicación de la escuela de Lázaro? A ver si hay reportes. Mira, las maestras, todo está bien, que Lázaro se esfuerza mucho y puras caras con sonrisas en sus tareas. Entonces, ok, pues sí, lo vamos a resucitar. Lázaro, felicidades, ven fuera. No, se murió. A lo mejor se enfermó de una fiebre por no taparse cuando estaba lloviendo. Y por su culpa murió. Y aún así Jesús lo levantó. ¿Te das cuenta? ¿Vives con ese Jesús o con cuál? ¿Con cuál Jesús convives? Entonces tenemos que cambiar esto. Pero dice entonces, aunque el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús, a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Date cuenta, ¿qué está diciendo eso? Que el mismo poder, el Espíritu de Dios levantó a Jesús y el mismo Espíritu que vive en mí y por eso soy de Cristo. Entonces, ¿está bien que yo ponga un límite a lo que Dios puede hacer en mi vida? Lo que Él podría cambiar o enseñarme o enderezar en mi pensamiento o totalmente trastornar mis prejuicios y conceptos. ¿Habrá forma de que aquí, con esta lámpara para mis pies, que me transforme? Porque Él mismo dice que levantó de los muertos a Jesús. Si Él mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Ok, vamos a otro más. En Colosenses capítulo 1, versículo 27, Pablo se está gozando porque está en la cárcel. Otra vez, eso es una obra de Dios. ¿Quién? ¿Tú conoces a alguien en la cárcel? No tienes que levantar la mano, no queremos, todo es anónimo. Pero si conoces a alguien en la cárcel, la persona dice, ay, doy gracias a Dios que estoy en la cárcel. Ay, qué lindo, qué rico, qué feliz estoy por estar en la cárcel. Y Pablo dice, estoy feliz, me gozo de lo que estoy sufriendo porque no desperdicio mi encarcelamiento. ¿Tienes cáncer? ¿Tienes enfermedad? ¿Te van a operar? ¿Tienes situaciones en casa insoportables? No desperdicies. Es una oportunidad para que todos alrededor vean que Cristo Jesús vive. Entonces Pablo dice, estoy gozando de lo que padezco. Y el versículo 27 dice, hablando a todos los que creen, dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio, el Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Mis argumentos no lo son, sino el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y perdemos mucho tiempo dando bibliazos, no que la Biblia no sea parte de decir la verdad. Bien, Colosenses 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. No somos nosotros, las naciones en general, los gentiles, que es Cristo en vosotros. Ahí está, mora con vosotros, estará en vosotros, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ahora Dios convive con esto,
con mis complejos, con mis inseguridades, con mi vanidad, con mis pretextos, excusas, prejuicios, argumentos, todo el titiriteo de ruido en mi cabeza todo el día con mis pláticas interminables de lo que pasa alrededor, que no es cierto, que no es justo, por qué me tratan así, por qué siempre me toca la cola más lenta en el súper, bla, bla, bla. Y él tiene que estar, imagínate andar con alguien así todo el día. Ay, me duelen los pies, me duele la espalda, nadie piensa en mí. Estarías, ¡ya! Te mando a Acapulco 3 días, pero ya cálmate. O sea, tú te hartarías de alguien como tú, ¿sí o no? Y Dios no se va. Entonces, eso es, y es misterioso. Cristo en vosotros, Cristo en mí, Cristo en ti, la esperanza de gloria. ¿Te das cuenta? Eso nos da esperanza. Si Dios convive con esto, Él tiene esperanza. Que un día, Él y yo vamos a descansar de ese ruido en mi cabeza. No oigo voces, es mi voz quejándose todo el día, no oigo voces. Es mi voz, bla, 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 quejándose, y así, y solo dormido se me quita, y luego sueño feo. ¿Tú cómo vas? ¿Ok? Y despiertas y dices, ¿cómo amaneciste? Ay, no dormí bien. Pues cosa contigo, ¿quién te entiende? Nada te parece, nada te calienta, o si te calienta querías frío. Entonces, así, y Dios convive con eso, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y Él no se ha desesperado, ¿verdad? Ahí está. Y no es porque así, viene Cristo a tu corazón, y Él por miedoso dice, bueno, no me voy porque entonces Jaime empieza a decir de mí, y va a decir algo en Facebook y en Twitter, y va a publicar todas sus quejas de mí, entonces me quedo quietecito, ni no le llamo la atención, ni le estorbo a Jaime. No, me estorba, me interrumpe, y te estorba y te interrumpe, porque nos ama. Y no nos deja hacer. Sí, amén. Así tiene que ser. Nos salvó porque no nos dejó ser. Intervino, interrumpió, volteó todo, trastornó todo, porque nos ama. Wow. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Decirle al hasta acá? O decir, no, adelante, como tú quieras. Ya, voltea todo, quémalo. Vamos a echar lumbre a toda la casa. Es más, ya, termina todo. Y hazme tuyo enteramente y eternamente. Entonces, bien, eso es que es las riquezas de la gloria de este misterio es que Cristo en nosotros equivale a la esperanza de gloria. Ok, vamos adelante. ¿Te acuerdas cuando Jesús, vamos a 1 Corintios, atrás, otra vez, 1 Corintios capítulo 2, y vamos a ver esto. Todos tenemos que pasar por una etapa de estar bien quitados de la pena, viviendo nuestra vida, o lo que dice que es vida, y lo que tú y yo llamábamos vida y vivir, y ahí vamos, ¿no? En nuestra carrera, en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, en nuestro hobby, lo que tú quieras, ahí vamos, y de lejos así, entonces Lebrel, y tú como conejito dice, yo soy conejito y nunca he escuchado ese ruido, ¿por qué me llena de terror? Y un amiguito conejo junto a ti dice, ay, no inventes, es el Lebrel del cielo que ya nos persigue. ¿Y qué hacemos? Corremos. Entonces te echas a correr. Entonces te sucede una cosa y corres. Y te sucede otra cosa y corres. Y corres y corres y corres. Y entonces de repente te das cuenta que no es uno solo, son muchos. Y dice el salmista, Salmo 139, ¿a dónde huiré de tu espíritu? Aunque hiciere mi lecho en el infierno, aunque tomare las alas del alba y fuere al extremo del mar, ahí estás tú. Oh, sí, por eso voltea y tómalo como hombre, acepta tu destino, ya, viene detrás de ti. Entonces, todos tenemos que pasar eso y nos incomoda, pero lo más cómodo y lo más padre es cuando ya te derrotó. ¿Sí o no? Cuando ya te hizo ver la verdad. Ahora, capítulo 2, 1 Corintios, versículo 1. Así que hermanos, dice Pablo, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Ahora,
Todos nosotros el día de hoy, predicadores, tenemos que hacer eso. Tenemos que usar excelencia de palabras y sabiduría. Tenemos que vestirnos bien así, machín. Tenemos que ser presentables. Tenemos que tener un léxico muy amplio, pero no grosero y callejero, pero poder ser a veces burdo para que tú digas, ay, él me entiende. Y citar los viejitos y los refranes y los proverbios mexicanos y todo. Y si tartamudeo o si digo capítulo en lugar de capítulo, dices, este no sabe hablar. Entonces puedes decir, entonces no lo voy a escuchar. Bueno, eso tuvo Pablo. El griego no era su primer idioma, era judío. Y desde niño en casa hablaba en hebreo. Él dice, yo soy hebreo de hebreos. Eso quiere decir que en la cocina, así a las 10 de la noche que los vecinos ya se durmieron, seguimos hablando hebreo. No era para pantallar, era su idioma. Entonces el griego no era su primer idioma, pero sí hizo diestro y podía citar filósofos y poetas griegos y hasta refranes de viejitos. Ok, entonces él está así. Y en Corinto era una ciudad muy sofisticada y tenían una escuela muy famosa de oratorio. Y tenían las olimpiadas en Atenas, pero en Corinto tenían otros juegos que eran como los panamericanos del Istmo, donde Corinto era la capital del Istmo en Grecia. Entonces, él llega a esa gran ciudad, rica, sofisticada, de muchos idiomas y mucha cultura y toda la gente. Yo no hablaba inglés y vine aquí a Cuernavaca, ya tengo que usar mucho inglés y decir nice, y decir wow, y decir ok, y decir ay, y jeans. Nunca decía jeans y ahora tenemos que decir jeans y todo eso porque Cuernavaca es muy sofisticada. Pero veo algo diferente aquí. Y creo que todos nosotros, todo lo que estamos procurando y esforzándonos por ser y tener y poder manejar bien, es una sofisticación que finalmente nunca cambió el mundo. Nunca cambió ni siquiera una vida. No por ser sofisticado alguien te trajo aquí, quizás con maña, sí. Pero finalmente esa maña que usó para traerte aquí, para escuchar o poner si estás viendo en televisión, hola, si estás viéndolo en televisión, alguien con maña te cambió el canal, fuiste a ver algo en la cocina, vienes aquí ya con tu vaso y hielos y todo, ¿y quién cambió el canal? ¿Quién es este raro que...? Soy yo. Entonces eso es. ¿Me entiendes? Mañas finalmente no hicieron la chamba tampoco. Mira lo que dice aquí. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros, les está recordando Pablo, ¿cómo llegaron ustedes a conocer la verdad? No por el oratorio, no por la sofisticación. No es que hablar bien no sea importante. No que poder citar a viejitos y filósofos y poetas y todo eso. Eso es bueno, eso es bueno. Y Dios lo usa también. Pero Pablo les está recordando porque ellos ya empezaban a decir, ¿quién va a predicar el próximo domingo? ¿Pablo? Oh. Ay, es cierto, tengo que ir a un convivio en casa de mis suegros. No va a poder ir. Y así hacemos. Y no importa el mensaje. Si el mensajero no da al target, entonces en una sociedad así, que no es tan distante de donde vivimos, Pablo llega y dice, cuando fui a vosotros para anunciaros el evangelio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y si te das cuenta, puedes volver a la cruz, volver a la cruz, volver a la cruz en todas tus pláticas, y algunos van a decir, qué bueno que platicamos eso. Cuánto gusto me dio hablar esto, me hacía falta. O van a decir, ya empieza con la cruz de Cristo y crucificado por nosotros. Sí, o les fastidia o les encanta. Pero ya no tienes dudas. Y usas un solo rollo, un solo mensaje, un solo personaje. Cristo es el héroe en todas tus pláticas. ¿O quién es el héroe de tus pláticas? ¿No? ¿Quién es realmente, finalmente, el protagonista de tu historia? Entonces, dice, propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. Y Pablo hablaba bien varios idiomas y manejaba bien filósofos y filosofía y poesía. Y estoy seguro que otras muchas cosas también. Era un hombre
bien dotado y bien preparado en todo, pero él se dio cuenta, porque antes de eso estaba en Atenas y habló en el Areópago, el foro de los filósofos, y como 7 personas le hicieron caso, y usó sabiduría y poesía y filosofía y todo eso entre los filósofos y poetas. No, entonces dice, y estuve entre vosotros con debilidad, mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Y por eso cuando nos predican, ¿te sientes vacío? Ven a Cristo. No tienes idea. No seas cruel diciendo a alguien que se siente vacío que venga a Cristo. Es como decir, si tiene hambre, que coma dinamita. O sea, no, tenle compasión. Si te sientes vacío, pregunta a Dios qué es lo que debes hacer. Porque llega la persona toda descuidada, ingenua, así, ven a Cristo, no sabiendo que su vida va a ser trastornada, que Dios va a tomar control de lo suyo. Y el Espíritu Santo, el otro Consolador, entra al templo como Jesús entró a su templo y dijo, no hagan de mi casa cueva de ladrones, saquen esto. Entonces entra a tu vida y empiezas y dices, oye, no me dijeron de haber sabido que así va a ser mi vida una revolución ni un circo, no le entro. ¿Y nunca te han dicho eso o nunca lo dijiste? Porque no te dijeron bien la verdad. Es que realmente es cuestión de guerra. El rey viene y tenemos que entregar armas y decir, me rindo. Termina la guerra cuando yo bajo armas. Y no es así que tu amigo, así. No, es el león de Judá. Es el rey de reyes. Sus ojos como llamas de fuego. Una espada aguda de 2 filos sale de su boca. En su diestra hay poder. Y cuando habla la tierra tiembla. Y sí, me siento vacío y necesito que Él entre a vivir. Pero sé que va a destrozar todo. Va a rehacer todo. Entonces en dado momento tienes que decir sí, como los discípulos, Señor, nosotros hemos dejado todo. ¿Qué dejaste cuando llegaste a Cristo? Dice, ni mi palabra, versículo 4, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder. Y luego vienen esos charlatanes a tumbarte, a hacer esto, a mover el saco, a escupirte con agua. Y dices, wow, es un fetichismo, es un espiritismo cultural que nada que ver con la Biblia. Qué peligroso, qué difícil, qué triste. Dice, sino con demostración del Espíritu. Acuérdate, el Espíritu Santo viene a nuestra vida para demostrar que Jesús resucitó. A eso viene. Y por eso Jesús dice, Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Te das cuenta? O sea, eso es lo que Él hace. Demuestra. Juan y Pedro cuando sanan el cojo de nacimiento, Hechos capítulo 3, dicen a la multitud que están todos con boca abierta. Entonces dicen, ¿por qué nos miran así tan extraño? Como si por nuestro poder o nuestra virtud hubiéramos sanado a este hombre. Sepan todos ciertísimamente que Jesús y por fe en Jesús, este hombre ahora es entero. ¿Qué están diciendo? Jesús, a quien ustedes crucificaron, Él fue resucitado y Dios le ha puesto por príncipe y salvador. Wow, entonces ese milagro era del Espíritu Santo para demostrar que Jesús ha resucitado. Pregunto, ¿qué milagros quisiera hacer Dios en tu vida para demostrar que Jesús ha resucitado? ¿Por qué no le dices, Señor, sigo batallando con esto? Ya que es verdad que Jesús ha resucitado y tu espíritu se goza en darlo a conocer así, ¿por qué no das a conocer ese poder en mi vida? De manera que ya no batalle así, que se vea la diferencia entre mi poder y tu poder, entre mi razonamiento y mis argumentos y tus argumentos, entre lo que yo pueda convencer y lo que tú puedas convencer. ¿Por qué no le damos oportunidad? Entonces dice,
Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Para qué? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Si tú conviertes a tu esposo, si tú conviertes a tus hijos, si conviertes a tu esposa, si conviertes a tus vecinos, si conviertes a tu pastor, tú tienes que mantener esa situación porque tú la produjiste. Lo que tú produces y consigues y adquieres, tú lo vas a tener que mantener. Es tu predio, es tu predial, es tu carro, es tu tenencia. Pero lo que Dios produce, lo que Dios elabora, lo que Dios adquiere, Él lo va a tener que mantener. ¿Estamos de acuerdo? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, si Dios produce convicción y me trae a los pies de Cristo, y Dios produce consolación de manera que no dejo esto, aunque me estén maltratando, no lo dejo. Si Dios produce esperanza de gloria y gozo inefable y glorioso, y Dios produce plena certidumbre de fe y una esperanza viva que va más allá de lo que mis ojos pueden ver, y no el hombre que lo produce, sino Dios. Y yo no hablo bien, mira, ni puedo decir bien una frase. Pero no estamos hablando de una experiencia de que fumaste algo en Acapulco y a ver si fue cosecha Sinaloa o Oaxaca. No estamos hablando de un opio, no estamos hablando de una hoja que enrollas y fumas, no estamos hablando de lo que puedes echar de tequila o mezcal. No estamos hablando de lo que puedes encontrar en yoga o en alguna experiencia nueva era. O lo que mi entusiasmo y mi pasión pueda producir en ti. Estamos hablando de que a ver si Dios persiguiéndote ya te alcanzó y si ya te derrotó, ¿qué sigue? ¿Mora en ti? Y si ya mora en ti, ya te investió de poder de lo alto, ya te cubrió y te envolvió y te vistió para ser testigo, para demostrar a través de tu vida, simplemente siendo quien eres, que Él amó y redimió, y siendo quien eres, que Dios testifica a través de quién eres. No tienes que ir a la China a testificarlo, sino a la vuelta de la esquina, simplemente siendo quien eres, que Él testifique que Cristo resucitó. Y ya Cristo hace lo demás con cada persona. Tú no lo tienes que hacer. ¿Estamos de acuerdo?